La teoría del narcisismo de Heinz Kohut. Heinz Kohut, 1913 a 1981, un psicoanalista austriaco-estadounidense, desarrolló la teoría del narcisismo en respuesta a las limitaciones que encontró en las teorías freudianas tradicionales. Su enfoque revolucionó la comprensión del narcisismo y la formación del self, yo, en la psicología contemporánea. Orígenes y desarrollo del narcisismo. Kohut propuso que el narcisismo no es simplemente una etapa del desarrollo infantil que debe ser superada, sino que es una parte esencial y continua del crecimiento humano. Según Kohut, todos los individuos poseen un self narcisista que necesita ser validado y apoyado a lo largo de la vida. Componentes del self. Kohut identificó tres componentes principales en la estructura del self narcisista. Self grandioso exhibicionista, este componente busca admiración y validación constante. En una medida saludable, ayuda a las personas a buscar logros y reconocimiento. Self idealizado, se refiere a la necesidad de encontrar figuras admirables que puedan servir como modelos a seguir. Estas figuras proporcionan seguridad y orientación. Self gemelar, este aspecto busca relaciones con personas similares que reflejen y validen la experiencia personal. Desarrollos y fallos en el narcisismo. Kohut postuló que las fallas en la validación del self durante la infancia pueden llevar a trastornos narcisistas. Estas fallas ocurren cuando los padres o cuidadores no reflejan adecuadamente las necesidades emocionales del niño, ya sea por falta de empatía o por expectativas demasiado altas. La transferencia y el proceso terapéutico. En el tratamiento de trastornos narcisistas, Kohut enfatizó la importancia de la transferencia narcisista, donde los pacientes proyectan sus necesidades narcisistas no satisfechas en el terapeuta. El terapeuta debe responder con empatía y validación para ayudar al paciente a reconstruir un self más cohesivo y saludable. Relevancia en la vida moderna. En la sociedad actual, caracterizada por las redes sociales y la búsqueda constante de aprobación, la teoría del narcisismo de Kohut es más relevante que nunca. Las plataformas digitales amplifican tanto las oportunidades de validación como las posibilidades de rechazo, afectando profundamente la estructura del self. Beneficios de un self saludable. Desarrollar un self narcisista saludable no solo mejora la autoestima, sino que también fortalece la resiliencia emocional y la capacidad para establecer relaciones significativas. Kohut sugirió que cuando las necesidades narcisistas se satisfacen adecuadamente, las personas pueden alcanzar una sensación de bienestar y plenitud. Reflexiones filosóficas, estoicismo y narcisismo. El estoicismo, una filosofía que enfatiza la autodisciplina y la indiferencia hacia la opinión externa, puede parecer en contradicción con la teoría del narcisismo de Kohut. Sin embargo, ambos pueden ser complementarios. El estoicismo puede proporcionar un marco para gestionar las expectativas y la necesidad de validación externa, promoviendo una autovalidación interna más robusta. Conclusión. La teoría del narcisismo de Heinz Kohut ofrece una visión profunda de cómo se forma y mantiene el self humano. En una era donde la validación externa es omnipresente y a menudo fugaz, entender nuestras necesidades narcisistas y aprender a satisfacerlas de manera saludable es crucial. La integración de la empatía, tanto en las relaciones interpersonales como en el ámbito terapéutico, puede ayudar a construir un self más cohesivo y resiliente, capacitando a los individuos para enfrentar los desafíos de la vida con mayor seguridad y bienestar. Si nuestro video te ha sido útil, déjanos por favor un me gusta y suscríbete al canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.